Hola con todos, en esta ocasión se viene presentando el nuevo software PAVE, el cual es un software dedicado específicamente al diseño de pavimentos y estudio de tráfico, cumpliendo estrictamente con los lineamientos normativos internacionales. Iniciaremos ingresando al software, desde donde se puede apreciar herramientas para estudio de tráfico, para pavimento rígido, para pavimento flexible, para pavimento granular o afirmado y algunas extras. Empezaremos creando un nuevo proyecto desde donde se puede ingresar tanto datos generales como de ubicación geográfica. Sin embargo, para esta ocasión cargaremos un proyecto ya predefinido y lo iniciaremos. De esta forma trabajaremos todos los datos ingresados sobre este mismo proyecto. Seguidamente pasaremos al estudio de tráfico, donde iniciaremos con la selección de vehículos. Empezaremos con un vehículo C2, C3, T3S3, T3S2, un bus B2 y un bus B3. También es necesario calcular el factor camión, para lo cual el software ya trae una herramienta que calcula este valor de forma automática y nosotros solamente debemos de colocar la carga según el censo de carga. El software también nos da recomendaciones de esos valores. En esta ocasión vamos a usar las recomendaciones de carga del software y hay que darle en guardar. Listo. Una vez finalizado, damos aquí en el botón de guardar todos los vehículos seleccionados para proceder con la siguiente herramienta. Ahora nos toca el aforo vehicular. Aquí ya nos trae los vehículos cargados. Exportamos este formato a un archivo Excel editable y le damos valores de entrada. La fecha de inicio del conteo siempre debe ser un día lunes, de preferencia, número de sentidos del conteo y el número de carriles. Y lo va a exportar a un formato Excel donde nosotros debemos completar con los valores del aforo vehicular. Para esta ocasión tenemos ya una ficha completada y simplemente lo traemos al software y lo va a colocar en su formato. Damos guardar estos datos y pasamos ahora al análisis. El software nos brinda tres tipos de análisis por clasificación vehicular, un análisis diario y un análisis horario. Le damos en guardar para que guarde los formatos y ahora pasamos a la siguiente herramienta, el cual es la proyección de tráfico. Nos pide seleccionar el tipo de pavimento, le vamos a dar flexible y la interfaz nos pide algunos datos previos. Vamos a iniciar con el factor de corrección estacional. El software ya trae valores previos cargados, sin embargo, de no existir podemos añadir nuevos. La ubicación se refiere a la ubicación del proyecto. El peaje son los peajes más cercanos a la estación de conteo. El mes es el mes en el que se ha desarrollado el aforo. Y bueno, podemos añadir. Y también añadimos el segundo más cercano a la estación de conteo. Y ya nos calcula el factor de corrección estacional para ambos peajes, ¿no? Le damos en guardar y este valor nos los va a llevar a la interfaz. Luego nos toca el factor de crecimiento acumulado. Es la misma unidad, hay valores existentes, pero también podemos añadir nuevos. Ubicamos la ubicación del proyecto. Este es el periodo de diseño, le damos 25 años y lo añadimos. También es importante generar un factor de crecimiento acumulado para un periodo de ejecución y documentación del proyecto. Le damos clic acá y le damos más. Y lo guardamos y nos va a llevar este valor automáticamente a la interfaz. Luego es importante calcular el factor de ajuste por presión de neumáticos. Vamos a asumir un espesor de capa de 150 y una presión de inflado de 110 milímetros. El software puede calcular a través de dos métodos, a través del método INMA, que es del Instituto Norteamericano del Asfalto, y a través del MTC. La diferencia es que el método INMA es más conservador. En este caso vamos a considerar el método INMA, le damos guardar y nos va a llevar este valor. También podemos calcular el factor de distribución direccional y de carril. Vamos a colocar los datos, número de calzadas, número de sentidos, vamos a poner del aforo 2 y número de carril por sentido 1. Le damos en guardar y le damos OK. Una vez que ya están completados estos cuatro datos, ya podemos calcular el SALS del proyecto por dos métodos. El primero es el método factor camión y el segundo es el método de estratigrafía de ejes. ¿Cuál es la diferencia? El método factor camión calcula por vehículos y el método de estratigrafía calcula por ejes. Sin embargo, al final los resultados tienen que ser los mismos porque provienen de los mismos datos. Y como pueden ver acá, el SALS por factor camión nos da 2.30 por 10 a la sexta
y el sal por ex equivalentes 2.30 por 10 a la sexta. Entonces, como están iguales, el resultado del cálculo de sals es correcto. Adicionalmente, podemos revisar el índice medio diario anual que nos calcula el software de forma automática y también nos hace un cálculo del tráfico futuro de forma automática. Aquí se encuentra el índice medio diario anual. También considera el periodo de documentación técnica y ejecución y el periodo real de servicio de la carretera, y al final nos brinda un tráfico futuro. Para terminar con esta herramienta, le damos en guardar los datos para que no se nos pierdan y automáticamente el software nos recomienda. Para el SALS calculado se recomienda el uso de un pavimento rígido o flexible. Le damos OK y ya podemos pasar a la siguiente herramienta. Como última herramienta, el software desarrolla la exportación de resultados a formato Excel, donde se puede visualizar los datos de aforo vehicular, análisis de aforo vehicular, los datos de cálculo para SALS, también el SALS por factor camión, el SALS por estratigrafía de ejes y también el cálculo del factor camión. Lo más importante de esto es que el software nos brinda un informe de estudio de tráfico vial, donde se puede visualizar o donde se desarrolla la memoria de cálculo de todos los resultados, además de los procedimientos de cálculo ejecutados por el software. Básicamente nos da un estudio de tráfico listo para presentar, donde se visualiza cada detalle de forma precisa y ordenada. Inclusive nos brinda las conclusiones y anexos en base a los cálculos desarrollados por el software. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente herramienta, que corresponde al diseño de pavimento rígido por el método AASHTO. Vamos a traer el SALS del estudio de tráfico, el cual nos va a recomendar valores de serviciabilidad y desviación estándar. Para el caso del coeficiente de drenaje vamos a considerar una calidad buena con un tiempo de exposición del pavimento a la saturación del 5.50%. Para el coeficiente de transmisión de carga vamos a considerar sin berma y sin dowel. Y para la subbase vamos a considerar 150 milímetros de espesor y 40% de CBR. Para la subrasante vamos a considerar un CBR del 8% y la combinación de estos valores nos brinda un módulo de reacción combinado. Luego necesitamos la resistencia del concreto. Vamos a colocarlo acá en 280, que es el valor recomendado por el software y que automáticamente me calcula el módulo de rotura y el módulo de elasticidad. Con la combinación de todos estos datos y aplicando la fórmula AASHTO, vamos a obtener el espesor del pavimento de concreto, que en este caso nos da incluso con 2 decimales, que es 217.72. Nosotros lo vamos a redondear a 220 para efectos prácticos y vamos a guardar este diseño como cualquier otro diseño. Y ahora sí vamos a pasar a la siguiente herramienta, el cual es el diseño de pavimento rígido por el método PCA. Vamos a traer el SALS presente en el estudio de tráfico y el software nos va a recomendar valores adecuados de resistencia del concreto y la subbase va a ser de 150 milímetros de tipo granular y el CBR de la subrasante va a ser de 8% y la combinación de estos valores nos va a dar un módulo de reacción combinado. Para el factor de seguridad se necesita el tipo de tráfico, el cual está en función del SALS. Para este proyecto se considera un tráfico normal. En cuanto a la transmisión de carga, se va a considerar sin berma y sin dowel. Una vez que todos estos datos ya estén definidos, se puede calcular el espesor del pavimento. Aquí nos dio un valor de 218.85 y además nos da dos valores adicionales que son el porcentaje de daño por fatiga y el porcentaje de daño por erosión, que indica que se está llegando al límite de la fatiga. Bueno, por efectos constructivos vamos a redondear este valor a 220. Y ahora tenemos que volver a calcular el porcentaje de daño, porque este cambia. Si lo volvemos a calcular, ahora el daño va a ser menor, porque el espesor es un poco mayor. Como último paso vamos a guardar este diseño para poder pasar a la siguiente herramienta, que corresponde al diseño de juntas, en donde antes deberemos seleccionar las varillas comerciales, tanto de fierro liso como de fierro corrugado y de backer rod. En esta ocasión vamos a dejarlo por defecto
Luego nos pide la definición de juntas con respecto al corte principal, al tipo de sellador y a las dimensiones del sellador. También lo vamos a dejar por defecto. Y bueno, esto nos va a llevar a la interfaz gráfica del diseño de juntas, donde trabajaremos con el espesor de pavimento calculado por el método AASHTO y definiremos las dimensiones de ancho y longitud de la losa, y con estos valores el software nos calculará el refuerzo de pavimento tanto para dowel como para barra de amarre, definiendo tanto su diámetro como su longitud y espaciamiento. Y con todos estos datos base ya podemos iniciar a graficar las juntas. Iniciaremos con las juntas transversales, que pueden ser de contracción con o sin dowel, las juntas de construcción, que siempre van con dowel y pueden ser machembradas, las juntas de dilatación, que pueden ser con o sin dowel, las juntas de aislación, que pueden ser con o sin sobreespesor. Luego pasaremos a las juntas longitudinales, que pueden ser de contracción con o sin barra de amarre, de construcción, que siempre van con barras de amarre y puede ser machembrado, y de contracción y construcción de uso particular. También, adicionalmente, el software nos permite graficar las canastillas respectivas para cada uno de los refuerzos, ya sea en las vistas superior, lateral o frontal. Y ahora vamos a guardar todos los datos y resultados obtenidos en el proyecto, pero antes debemos seleccionar los tipos de junta que se va a usar en el proyecto. En el caso de juntas transversales usaremos juntas de contracción sin dowel, juntas de construcción con dowel, juntas de dilatación con y sin dowel, juntas de aislación con y sin sobreespesor. Y en el caso de juntas longitudinales usaremos juntas de contracción sin barra de amarre y juntas de construcción con barra de amarre. Para el caso del refuerzo usaremos todos los tipos de canastillas, tanto para dowel como para barra de amarre. Le damos en guardar y ahora sí guardaremos el diseño. También le damos en guardar y ya podemos proceder a la siguiente herramienta, el cual nos permite la exportación de datos y resultados en formato Excel de todas las variables desarrolladas tanto por el método AASHTO como por el método PCA, y también el diseño de juntas. Lo más importante de esto es que nos brinda una memoria de cálculo de pavimento rígido de todos los datos y resultados obtenidos, además de los procedimientos y fórmulas de cálculo ejecutados por el software. Básicamente nos entrega una memoria de cálculo lista para presentar de forma precisa y ordenada en base a los cálculos desarrollados por el software. Ahora pasaremos a la siguiente herramienta, el cual corresponde al diseño de pavimento flexible por el método AASHTO. Iniciaremos cargando el SALS del estudio de tráfico, el cual nos recomendará valores de serviciabilidad y desviación estándar. Y para el caso del coeficiente de drenaje usaremos una calidad regular y un tiempo de exposición del pavimento a la saturación del 20%. Para el caso de la subrasante usaremos un CBR del 8%. Y luego pasaremos a la carpeta de rodadura, donde en función al tipo y el módulo de elasticidad nos vendrá calculando el software un coeficiente estructural. Luego a la capa base, en donde en función al tipo y el CBR nos vendrá calculando un módulo de resiliencia y un coeficiente estructural. Luego para la capa subbase, en donde en función al CBR también nos calculará un módulo de resiliencia y un coeficiente estructural. Una vez definidos todos los datos base, procederemos a calcular el número estructural, que nos da 3.54, a lo que el software nos da una propuesta de diseño, el cual consta de una base de 150, de una subbase de 150 y de una carpeta de 140, y la suma de estos nos da un coeficiente estructural asumido de 3.66, poco mayor al del diseño calculado. Entonces este diseño es aceptable y le damos en guardar. Lo guardamos y ahora sí pasamos al siguiente herramienta, el cual se trata del diseño de pavimento flexible por el método INA o Instituto Norteamericano del Asfalto. Iniciaremos cargando el valor de SALS del estudio de tráfico, a lo que el software nos propone distintos tipos de diseño estructural, desde un tipo de diseño full dead, de mezcla asfáltica emulsionada tipo 1, tipo 2, tipo 3, o una base de agregado sin tratar de 150 o 300 milímetros, que será el que usaremos en esta ocasión con la inclusión de subbase. También nos pide datos de temperatura media anual de longe, que para esta ocasión será de 20, y el software nos recomienda automáticamente un valor depende del asfalto. Luego datos de la subrasante, en esta ocasión
colocaremos un CBR del 8% y con estos datos ya el software nos puede calcular el espesor del concreto asfáltico. Le damos en calcular y nos dice que se necesita un espesor de 199.25. Para efectos constructivos lo redondearemos a 200. La ventaja de este diseño es que la carpeta de rodadura puede estar compuesta de dos capas. Una capa de concreto asfáltico de dimensión menor y una capa base de material granular tratado con asfalto de dimensión mayor. Entonces con esto ya tenemos bien definido todo el diseño y ya podemos guardarlo. Lo guardamos y ahora pasaremos a la siguiente herramienta, que desarrolla la exportación de datos y resultados a formato Excel, desde donde se puede apreciar todas las variables de diseño con las cuales se trabajó en el método AASHTO y en el método INA. Lo importante de esto es que nos brinda una memoria de cálculo del pavimento flexible, de todos los datos y resultados obtenidos, además de los procedimientos y fórmulas de cálculos ejecutados por el software. Básicamente nos entrega una memoria de cálculo listo para presentar de forma precisa y ordenada, en base a los cálculos desarrollados por el software. Y ahora sí pasamos a la siguiente herramienta, que desarrolla el diseño del pavimento granular por el método NASRA. Para esta ocasión usaremos un STARS de 100.000 ejes equivalentes y una subrasante con un CBR de 10%. Para la base usaremos un tipo afirmado y con estos datos ya podemos calcular el espesor del pavimento granular, que nos da 192.77. Para efectos constructivos lo redondearemos a 200 milímetros. Además, para el control de polvo usaremos una capa superficial tipo riego antipolvo de 5 milímetros de espesor. Y con estos datos ya definidos podemos guardar el diseño y pasar a la siguiente herramienta, que nos desarrolla el diseño de pavimento granular por el método TRRL. Para esta ocasión también usaremos un SAS de 100.000 ejes equivalentes, una subrasante con un CBR del 10% y una base de tipo afirmado. Con estos datos ya podemos calcular el espesor, que nos brinda 233.39 milímetros. Para efectos constructivos lo redondearemos a 240 milímetros. Para el control de polvo consideraremos una capa superficial tipo riego antipolvo de 5 milímetros. De esta forma ya podemos guardar el diseño y pasar a la siguiente herramienta, que nos desarrolla el diseño de pavimento granular por el método USACE, y para esta ocasión usaremos también un STARS de 100.000 ejes equivalentes y una subrasante con un CBR del 10% y una base de tipo afirmado con un CBR del 40%. Con estos datos ya podemos calcular el espesor del pavimento granular, que nos resulta 208.41, que para efectos constructivos lo redondearemos a 210. En cuanto al control de polvo, usaremos una capa superficial tipo riego antipolvo de 5 milímetros. Y con estos datos ya podemos guardar nuestro diseño. Y como siguiente herramienta tenemos la exportación de resultados del pavimento granular a formato Excel, desde donde se puede apreciar todas las variables usadas por el método NASRA, por el método TRRL y por el método USACE. Además que nos da una memoria de cálculo de pavimento granular, donde se aprecia todos los datos y resultados obtenidos, además de los procedimientos y fórmulas de cálculo ejecutados por el software. Básicamente nos entrega una memoria de cálculo lista para presentar de forma precisa y ordenada. Y como última herramienta, el software nos trae una calculadora de unidades. Debido a que todas las herramientas anteriores trabajan con el sistema internacional, el software nos da una calculadora de unidades para ciertos casos en donde se necesite cambiar las unidades de cada una de las magnitudes, como presión, peso específico, longitud, peso o acero. Esto vendría siendo todas las funcionalidades que trae el nuevo software PAVE, en donde se observó y analizó las ventajas de cada una de las distintas herramientas de forma breve. Además se vio la interacción con la exportación dinámica de resultados y memorias de cálculo correctamente elaboradas en formatos editables para la presentación inmediata a cualquier proyecto. Y para culminar, indicar que cada una de las herramientas del software serán explicadas y aclaradas con más detalle y precisión en posteriores videos.
Toda la información sobre la adquisición del software se puede encontrar en la descripción del video. Hasta una siguiente oportunidad.